Saludos, saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Un poquito tarde, pero seguro estamos aquí en este viernes ya, fin de semana, comienzo de fin de semana. Así que buenos días para todos. Buen día, señor Manuel Tineo. Ya estamos aquí en su programa Despertar Cristiano desde Monseor, República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de la emisora digital Fénix Radio. Buen día, señor Manuel Tineo. Buen día para todos. Ya estábamos extrañándolo a ustedes, aunque no lo vemos, pero sabemos que tenemos un público amplio delante de nosotros a través del internet. Ya estábamos, ya no hacía falta, mejor dicho, estar aquí. En esta mañana nos vamos a gozar en la explicación del personaje de Abraham, cómo Abraham se comportó ante el llamado de Dios. Presten mucha atención porque Dios quiere explicarnos acerca del personaje de Abraham en esta mañana a todos. También nosotros vamos a aprender aquí muchas cosas que el Señor nos trae en esta mañana. Porque no crean ustedes que nosotros tenemos lo que les decimos, la explicación que le damos a ustedes, nosotros no la tenemos en nuestra mente. Nosotros la vamos recibiendo de Dios. Es como ustedes que van escuchando, también nosotros vamos escuchando la explicación, porque Dios la va poniendo en nuestra mente a través de la palabra. Y por eso es que decimos que también nosotros aprendemos, porque no son temas que están embotellados en nuestra mente, son temas que vienen llegando, son explicaciones que vienen llegando. Como usted las recibe, también nosotros las vamos recibiendo. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana y nos ayude a prestar atención a la explicación de su palabra. Amén, así es. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien tome lugar emisora en esta mañana. Señor Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento le damos las gracias, Padre, porque usted nos permite estar aquí en esta estación de radio para llevar su palabra, Señor. Por favor, le rogamos en el nombre de su Santo Hijo Jesucristo, que su Santo Espíritu descienda sobre nosotros, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, y nos conceda el conocimiento exacto de su palabra, para así nosotros poder expresarla al mundo, Señor, en este momento. Quédese con nosotros, Padre. No tome en cuenta nuestros pecados y nuestras culpas. Señor, vea a su Hijo Jesucristo, quien fue crucificado para salvación nuestra, Señor, por el cual hoy en día clamamos, Abba, Padre. Gracias, Señor, por este día. Encomendamos este programa en sus manos, pidiéndole que usted nos dé el conocimiento de su palabra. Amén. Amén. Recuerden, amado público que está por ahí en contacto con nosotros en las diversas plataformas digitales de esta emisora Fénix Radio. Usted nos puede encontrar como Fénix Radio en YouTube. Búscanos como Fénix Radio Internacional. También a través de nuestra página de Facebook, Fénix Radio. También nuestro grupo de Facebook, Fénix Radio Internacional. Transmitimos en vivo a través de mi Facebook personal, Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix. Transmitimos en vivo a través de la emisora en la aplicación de TuneIn Radio, a través de losmonceneros.com, el Coyote Santana, en Google también como Fénix Radio. Estamos en todas las plataformas digitales. Es fácil de escuchar o ver este programa. Búscanos como Fénix Radio. Quedamos en el capítulo 13. Y aquí estamos viendo el separamiento de Abraham y Lot. Perdón, quedamos en el capítulo 14, pues ya vimos en el capítulo 13 por qué se separaron Lot y Abraham. La Biblia nos relata a nosotros que Abraham se convirtió en el padre de Lot, porque cuando Lot era pequeño,
o en su juventud, su padre murió. Murió primero que su papá, o sea, que lo engendró. Y el padre de Abraham se quedó con él, y Abraham se quedó con él también. Pero luego murió el papá de Abraham, y Abraham fue quien se quedó a cargo de Lot. O sea que Abraham lo crió como hijo de él propio, y lo educó también. Podemos darnos cuenta que la misma Biblia, la misma palabra del Señor, declara que Lot era un hombre justo. Amén. La misma palabra del Señor. Aquí hay algo que para recordarle a los oyentes, a los que están conectados, a los que escucharon el programa primero, que a ver si se recuerdan cuál fue la causa del separamiento de Lot y Abraham, para que estemos claros, para que le sigamos el hilo a la explicación. Vemos que el separamiento no fue por ningún disgusto entre ellos. No había ningún disgusto. Eran dos hijos y padres, se puede decir, que se tenían mucho cariño, mucho afecto, mucho respeto. Fue por causa de que los ganados habían crecido demasiado, entonces había conflicto entre los pastores de los ganados, tanto de Abraham como de Lot. Entonces esa fue la causa de que ellos, para evitar los conflictos entre los que pastoreaban los ganados, decidieron dividirse, pero no fue por ningún disgusto ni ninguna injusticia, nada de eso. Podemos seguir escuchando ahora acerca de relatos, lo que vamos a conocer en esta mañana, seguir conociendo. Así es. Bien, entonces vemos que por la multitud ya de bienes que tenían Abraham y Lot, y por los conflictos que ya se estaban ocasionando por los trabajadores, entonces Abraham decidió separarse de su sobrino. No deslindarse de su parentesco con él, de su familiaridad, sino entendían que Dios lo había bendecido, y ya entre sus trabajadores ya habían conflictos, no entre ellos, sino entre sus trabajadores. Por lo cual Abraham decidió dividirse de su sobrino. Él le dijo: si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, pues yo iré a la derecha. O sea que fue mutuo acuerdo. Así es. Pero vemos que entonces Lot se quedó en la región de Zoar. Esto es mucho antes de que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra, como lo dice aquí. Pues él se quedó en esos territorios por ahí. Ahora vamos a entrar al capítulo 14 y vamos a ver lo siguiente. Ya en aquel tiempo existían los reyes. Porque el ser humano siempre ha buscado que lo halaguen, que lo adoren. Eso no vino de Dios. El Señor no hizo estas cosas, pero vemos que el mal se incrementó, y luego de que bajaran del arca, los descendientes de Noé pues continuaron el mismo linaje. No tuvieron temor de Dios. Por esto vimos que ellos crearon la gran ciudad, diciendo: vamos a hacer una muralla alta para no ser esparcidos, y hagamos la torre. Era porque ya ellos habían escuchado las historias de sus padres, pero sus padres habían muerto ya muchos años atrás. Y como no tenían temor de Dios, pues estos eran los pensamientos del hombre. Ahora vamos a ver entonces a Lot, que se quedó en la tierra de Zoar, como dice aquí la palabra,
y vamos a leer el capítulo 14. Miren lo que dice el capítulo 14. En esos días, vamos a leer el versículo 17 del versículo 13 para poder entrar al versículo 14. Dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removió su tienda y fue a vivir en el Simar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Recuerden que el último programa también le expliqué a quién Dios le había entregado la tierra. Principalmente, desde un principio, escuchen bien la pregunta, desde un principio, ¿a quién Dios le entregó la tierra? En el principio fue Adán. Y ahora, por parte de Dios, Dios vuelve y entrega la tierra. ¿A quién se le entregó ahora? A Abraham. Por eso dice la palabra que en Abraham serían benditas todas las naciones. Y de él incluso nace también a Jesús, que conocemos como el Mesías. Así es. Dice el versículo 14, el capítulo 14 de Génesis, dice: en esos días, Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elat, y Tidal, rey de Goin, salieron en guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semer, rey de Seboín, contra el rey de Bela, que es Zoar. Recuerden que en Zoar, ahí es donde se encuentra Lot, en la tierra de Zoar. Y el rey de Zoar era Seboín, se llamaba Seboín. O sea, todos estos reyes en aquel tiempo que tenían poder, se fueron en guerra unos con los otros. Dice: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º año se rebelaron. O sea, todos estos reyes estaban por debajo de Kedorlaomer. Estos nombres son difíciles de pronunciar. O sea, todos estos reyes estaban por debajo, estaban sirviendo a ese rey, pero en esta ocasión se rebelaron contra él. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los rafeitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Criataín, y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Patán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron, y en Mispa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Entonces salieron los reyes de Sodoma y de Gomorra, de Adma, de Seboín, y el rey de Bela, y el rey de Bela, que es Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidín. Recuerden que en Zoar es el lugar donde se encuentra Lot. ¿Por qué usted cree que la Biblia está detallando esta guerra, como se dice hoy en día, de impíos? Porque ninguno de esos reyes tenía temor de Dios. Recuérdense esto: ninguno de esos reyes tenía temor de Dios.
Pero el motivo por que la Biblia presenta estas guerras es porque hay uno que es justo, que está entre el medio de ellos. No porque se fuera por voluntad propia a estar entre el medio de ellos. Esta es otra cosa también. ¿Cuál fue el motivo por el cual Lot tuvo que apartarse de su tío, que era como su padre? Tienen todo lo que leemos la palabra del Señor, tenemos que ver los motivos, las circunstancias, vivir en esos tiempos. Porque la bendición del Señor era tan grande que ya no podían estar juntos. Y para evitar conflictos, porque los criados de ellos no eran de su propia descendencia. Eran personas que encontraban, le pagaban, y como vivían juntos con ellos, pues se beneficiaban también de las bendiciones que Dios le daba a ellos. Y muchos dirán, oye lo que está predicando este hombre. Recuerde que aun cuando salieron de Egipto, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, que ya era Israel, de Egipto, en el medio de ellos también iban egipcios, porque la Biblia lo relata. Y esos egipcios fueron los que, como decimos los dominicanos, enchincharon al pueblo a pedir carne y a quejarse, por lo cual muchos de ellos murieron. Entonces, por esto también aquí vemos que también Abraham y Lot tenían trabajadores que no eran de su propia parentela. Y sus costumbres eran diferentes. Entonces, para evitar ya los conflictos que se estaban realizando con estas personas, decidieron dividirse. Y ahora vemos la guerra. Por esto es que aquí está mencionando la guerra, porque ¿quién sale afectado de esa guerra? Lot. Y vamos a ver la proeza entonces que hace Abraham para rescatar a su sobrino, porque él quedó viviendo en la zona de Zoar. Dice, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidín, a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Una batalla de 4 reyes contra 5 reyes. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huían el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Entonces los 4 reyes se llevaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Se llevaron también a Lot. ¿Ven ustedes por qué le estoy mencionando? ¿A quién se llevaron ahora? A Lot. Oigan bien esto. Estos reyes, que no fue uno, porque Lot estaba en esas tierras, se había quedado ahí. No por voluntad propia, porque había querido, sino que lo hizo, se separó de su tío, porque ya su tío se lo pidió y porque vieron el problema que ya se estaba ocasionando. Pero él no dejó nunca de ser obediente a Dios. Oigan bien la palabra. Aunque él se vio en medio del pecado, aunque se vio en medio de la tormenta, dice la palabra, no lo dice mi boca. La palabra de Dios dice que el justo Lot sufría por lo que veía en la tierra que tuvo que ir para no causar problemas entre su parentela con su tío. Por esto es que la Biblia está mencionando este relato. Entonces vemos que ya se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, que residía en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. O sea, se llevaron todo lo que tenía Lot. Pero vino un fugitivo y avisó a Abraham,
¿Qué hizo un fugitivo ahora? Avisó a Abraham. Vino uno que escapó, posiblemente de los que trabajaban con Lot, y escapó. Dice aquí, pero vino un fugitivo y avisó a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. O sea, estaban aliados con Abraham. Dice, cuando Abraham oyó que su sobrino había sido llevado prisionero, armó a sus 318 criados, los nacidos en su casa, y los siguió hasta Dan. ¿Cuántos hombres? 318. Con 318 hombres. O sea, que trabajaban con él, los que habían nacido ahí y los que trabajaban con él. Porque a todos ellos los mantenía Abraham. 318 hombres. Dese en cuenta, Abraham pudo haberse proclamado rey, pero ¿por qué Abraham no se proclamó rey? Dese en cuenta esto es un misterio. Abraham pudo haberse proclamado rey, ¿sí o no? Tineo, pudo, ¿verdad? Tenía toda la... Ya tenía un ejército. Tenía un ejército. Donde iba, ganaba terreno. Pero ustedes saben por qué Abraham no se proclamó rey. Porque Abraham tenía su rey, que era el Dios Todopoderoso. Y el hombre aquí en la tierra no quiere ocupar el lugar de Dios. El Hijo de Dios, o sea, el que es de Dios, aquí en la tierra no quiere ocupar el lugar de Dios. Porque donde llega, a quien glorifica es a su Dios. Por eso Abraham nunca quiso convertirse en un rey y tenía la potestad para hacerlo. Pero des en cuenta cómo Abraham mantuvo a Dios siempre presente. Incluso un enojo de Dios con el pueblo de Israel fue después esta causa. Al ver el pueblo de Israel que otros pueblos tenían reyes, gobernantes, y ellos, su gobernante, su rey, era el rey de reyes y señor de señores que está en los cielos. Así es. Todo esto hay que irlo explicando. Porque no podemos pasar un detalle no podemos pasarlo por alto, porque entonces estaríamos en nada, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 15, capítulo 14, cayó sobre ellos de noche. O sea, de noche Abraham cayó sobre ellos. Él y sus siervos los atacó y derrotó, y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, también a su sobrino Lot, su hacienda, a las mujeres y al resto de la gente. Des en cuenta algo aquí. Un solo hombre con 318 personas. ¿Cuántos reyes dice la Biblia que se juntaron? Fueron 5. Bueno, pelearon 9 reyes contra 4. Y aquí Abraham fue solo con 318 personas a enfrentar a 4 o 5 reyes. Y la multitud que tenían esos reyes. Pero aquí vuelvo y le digo, ¿qué rey iba delante de Abraham? Cristo Jesús. Amén. Era imposible que perdiera la batalla, porque Abraham confiaba en el Dios que le dijo, yo pelearé por ti. Amén. El que te maldiga yo lo voy a maldecir.
soy yo quien haré frente. Ahora, ¿no vimos esto en Egipto? Cuando Abraham por miedo entregó a su esposa, ¿quién fue que lo defendió? Cristo Jesús. Amén. Entonces, podemos ver aquí la victoria de Abraham. El versículo 17 dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Queladomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe. Oigan esto. Ahora salió a recibirlo el rey de ¿qué? De Sodoma. De Sodoma, que es el valle del rey. O sea, el valle de Sabe significa el valle del rey. Entonces, Melquisedec, ahora hay algo bueno aquí, ahora sale otro rey, Melquisedec, rey de Salem. ¿Cuánto han escuchado esta historia? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era este? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Se estaba representando al Dios Altísimo. Sacerdote del Rey Altísimo. Ahora, dése cuenta cómo sale este hombre, cómo lo declara la Biblia. Cada vez que tú tengas una victoria, van a salir dos reyes delante de ti. Y escúchame esto, que esto te lo voy a decir claramente. Cuando Abraham tuvo esta victoria, dice la palabra que le salieron dos reyes. Pero un rey representaba a Satanás y otro rey representaba a Cristo. ¿Qué se hacía en Sodoma? Obediencia a Dios. No, era una ciudad corrompida. Era una ciudad corrompida. El mismo Lot habitaba cerca de ella y sufría en su corazón. Pero mira la diferencia de cómo se reciben. Dice aquí que el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. ¿Qué hizo aquí? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo recibió Melquisedec? Bendiciéndolo de una vez, dándole bendición. El pan y vino significa bendición, y lo bendijo. Dice, y bendijo a Abraham. ¿Cómo fue? Amén. Hay un rey que quiere bendecirte. Y le dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, ahora escuchen al otro rey. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. ¿Cómo fue que lo recibió? Pero Este lo recibió exigiendo. Pero mire aquí, no quería bienes terrenales, era las almas que quería. Exacto. Dame la persona y coge tú los bienes. Porque es que al enemigo no le interesa nada material, es las almas. Exacto. Aquí podemos ver eso claro. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos y buscar a Dios para que Dios nos proteja, porque es las almas, es detrás de las almas que anda. No es de tierra, ni de casa, ni de carro. Así es es. detrás de usted personal.
Entonces por eso individualmente tenemos que ir a Dios a buscar refugio. Así es. Él le pidió a la gente. Pues la gente no fue... ¿Para qué quería él bien estando solo? Él quería a la gente, porque ahí es donde estaba la maldad. No, que quiere destruir a la persona. Que como corona de la creación de Dios, eso es lo que él busca para destruir al ser humano. Pero vemos que Melquisedec fue lo contrario. Melquisedec reconoció quién había bendecido a Abraham. Melquisedec reconoció que el que había peleado por Abraham fue el Dios Todopoderoso. Amén. Y en vez de exigir, dio bendición. Lo reconoce. Lo reconoció. Y Abraham también reconoció que los dos estaban sirviendo al mismo Dios. Amén. Por eso el reconocerlo como obrero de Dios, como hombre de Dios, entonces entregó lo que la Biblia llama el primer diezmo. Oigan esto, llama el primer diezmo. Pero se lo dio porque ¿qué? Porque lo reconoció como un hombre de Dios y un hombre fiel. Es aquí donde encontramos 1 Corintios 4:1. Creo que ahí que está. Donde dice, tened a los hombres por obreros de qué? De Dios. Siempre y cuando, porque dice, para esto se requiere, pero en español, en nuestro idioma podemos decir, siempre y cuando sean hallados fiel. Aquí hay algo que comprueba que Melquisedec halló a Abraham fiel, porque le sirvió pan y vino de una vez. Si él hubiese visto que era de otra línea, que no era de la misma línea de él sirviéndole a Dios Altísimo, no le había hecho esos homenajes de servirle pan y vino. Pero como él se dio cuenta que Abraham le servía al mismo Dios que él le servía, lo recibió con todo el amor de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 4:1. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea que, ¿cómo encontró Abraham a este hombre? ¿Fiel o infiel? Fiel. ¿Temeroso de Dios o no temeroso? Temeroso. Temeroso de Dios. Es por ello que hoy en día hay muchos que dicen, nosotros damos el diezmo de Abraham, no lo damos por ley, sino por fe. Pero no entienden a quiénes se le entrega y cómo se entrega este diezmo. Porque será por fe, pero a quien usted encuentra siendo fiel, siendo un hombre de Dios, amén, sin importar cuál sea su raza o nación, sino que sea un hombre de Dios, que demuestre ser un hombre de Dios y que lo sea verdaderamente, como Abraham lo entregó. Amén, así es. O sea que Dios está aclarando que es una regla, debe darse el diezmo, pero es para entregarlo al que se encuentre fiel. Hoy en día se está dando el diezmo, pero desorganizadamente, porque hay gente que lo están aceptando el diezmo, que no tienen temor de Dios. Así es. Y es para el diezmo es para el que usted encuentre fiel, que sea fiel, que esté haciendo personas que velen por la gracia de Dios, sin interés, sin importarle, exponiendo su vida como lo hizo Jesús. Esos son los merecedores de los diezmos y las ayudas de la iglesia. Los que pongan su vida por las almas. Pero hay muchos que nosotros sabemos que es por agarrar el diezmo. Entonces, ¿qué hace eso? Que forza la feligresía
Y a todo el mundo lo fuerza, se le deja de dar en verdad que lo necesita, pues dárselo a una persona que no tiene temor de Dios. Entonces es así, es al que se ha encontrado fiel. Así es. Esto podemos verlo porque hay personas que estudian y no aprenden, dice Jesús. Porque su corazón, su intención es otra. No es servir la palabra. Pero aquí estamos viendo el diezmo bíblico. El diezmo que se da hoy. Este que está aquí es el diezmo que se da hoy. ¿Y a quién es que hay que darse? El diezmo abrahámico. El por qué se da. ¿Cómo se da? Miren, sigue diciendo aquí. Dice aquí, versículo 20 del capítulo 14. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! Yo me engranojo, como dicen la gente, me llena como esa fuerza por dentro cuando yo leo las palabras de un hombre de Dios. Que la comprende. Y cuando comprendo su palabra, oigan lo que dice Abraham, cómo Abraham reconoce al Señor. A nosotros, el ser humano de hoy en día, nos hace falta reconocer a Dios como lo reconocieron sus profetas y sus hombres verdaderos. Y como Abraham le contesta al enemigo. Exacto. Reconocer a Dios como Rey y Señor de señores y Creador de todo lo que existe. O sea, conocer la santidad de Dios. ¿Por qué? Abraham no quiso quedarse con nada de eso porque todas esas cosas estaban contaminadas con pecado. ¿Y qué dice Abraham? Dice que ha levantado su mano, le estoy diciendo al enemigo. Claro. Ha levantado su mano. Vamos a seguir escuchando lo que él va a decir. Se verán. Pero por adelantado pienso que es en defensa de nosotros. Exacto. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que ni un hilo, ni la correa de una sandalia tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto lo que comieron los criados y la porción de los varones que fueron conmigo, Agner, Escol y Mamre, que tomaron su parte. ¿Por qué Abraham no quiso coger nada él, si él fue el victorioso? Aquí podemos ver que no quiso aceptar el negocio que el enemigo le propuso, que cogiera los bienes y le entregara a la persona. Y no aceptó eso, esa propuesta. Abraham declaró claramente con su palabra, no quiero que se diga que tú me enriqueciste. Así es. ¿Por qué? Él no quería nada que tuviera que ver con el pecado. Abraham sabía y conocía las personas que tenían temor de Dios. Incluso, eso era una ley del pueblo de Israel. No contaminarse, no juntarse con personas que no tuvieran temor de Dios. A este tipo de personas fue lo que luego la palabra de Dios y el pueblo de Dios comenzó a llamarlos gentiles. Este punto aquí lo que me enseña a mí es que a Abraham le importaba más la persona que las cosas terrenales. Exacto. Que eso es lo que la iglesia tiene que ver hoy en día. Así es. Los que se quedaron, Abner, Escol y Mamre, recuerden que eran de otro rey, de otras personas que estaban ahí, amorreos, etcétera, que se habían asociado a Abraham.
Y Abraham no podía evitarle su paga, ¿verdad que no? No. Pero él en sí no se quedó, dice la Biblia, absolutamente con nada. No se quedó. Lo que le pertenecía a ese rey, se lo entregó. Porque es que nosotros, nuestra verdadera riqueza, ¿de quién depende? De Dios. De nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra salvación, nuestro socorro viene ¿de dónde? Del cielo. Nuestro socorro viene del cielo. Amén. Entonces, esta es una enseñanza que tiene que quedarse con los hijos de Dios. Hay veces que nosotros buscamos amistades y buscamos querer tener un trabajo con gente que no tienen temor de Dios. Pero tarde o temprano pagamos las consecuencias. No nos mezclemos, no te mezcle. Para disfrutar, para vivir, no te mezcle. Que nuestra mezcla con el mundo sea para salvar al mundo como lo hacía Jesucristo. Amén. Busquemos y salvemos, porque la salvación es para todos. Pero no querramos conformarnos a esta vida, lo dice la palabra. No os conforméis, o sea, no se hagan igual. No se hagan igual. O sea que Jesús es claro. Jesús dice, vayan al mundo y traten de atraer la persona a mí. No que ustedes se vayan con la corriente del mundo, sino van al mundo y traten de traer la persona a mí. Así es. Miren, después de eso, como Abraham reconoció delante, recuerden que habían ¿cuántos reyes delante de él? 2. Uno representaba a quién? A Satanás. Y otro representaba a quién? A Cristo. A Cristo. Pero delante del mal, Abraham se paró firme y resistió. Y mire lo que dice Dios luego, porque la Biblia se explica sola, incluso dice después de esto. Oigan lo que dice. Después de estas cosas, ¿después de qué? De esto que hemos estado explicando. Después de lo que estamos explicando, porque entramos al capítulo 15. Y oiga lo que dice. Dice, después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno. ¿Qué le dijo el Dios Todopoderoso? Le prometió a Abraham que eres su defensa, su defensor, su escudo es su defensa. Es el Señor. No tema que yo soy quien te defiende. Dese en cuenta, ¿cómo lo reconoció Abraham delante del maligno? Su protector, su rey, Señor. Claro, dijo, yo di mi palabra al Dios eterno. Al que creó los cielos y la tierra. Y oigan lo que dice ahora aquí. Dice, yo seré tu escudo y tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor y Dios. Oigan, ¿cómo lo reconoce? Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Oigan esto. Aquí Abraham le está pidiendo a Dios un hijo. O sea, ya Abraham reconoce que el mismo Dios lo había enriquecido. Lo tenía todo. Qué hermoso es tener confianza ya con Dios. Reconocer todo. Abraham le está diciendo al mismo Dios, Dios, ¿qué tú me vas a dar a mí? Y ya yo tan grande. Todo me lo ha dado. O sea, lo que yo, para mí,
Abraham le está diciendo a Dios, para mí lo más grande que usted pueda darme es un hijo. Así es. O sea que ya Abraham lo tenía todo. Y oigan cómo lo dice, Señor y Dios, oigan el respeto, con el respeto que él le dice. Señor y Dice, Dios. Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. También esto. O sea, el mayordomo quiere decir porque el mayordomo era el que se iba a quedar con toda la riqueza de Abraham. Y agregó Abraham, ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Oigan bien esto. Dios le está diciendo a Abraham que él es su escudo, o sea, el que lo protege es él. Y que la recompensa de él va a ser enorme, grande. Dios le está ofreciendo vida eterna, le está ofreciendo todo. Pero ya Abraham sabía que estando con Dios, ¿para dónde iba? Ya Abraham sabe que está seguro con Dios, porque Dios es quien lo protege, que le da todo. Aquí Abraham es justo y le dice a Dios, Señor, ¿qué tú me puedes dar si no tengo yo? Lo que yo quiero es un hijo. Y oigan cómo ahora Dios, yo creo que Dios se sonríe. Yo creo, ya lo tenía todo. Sí, yo creo que Dios se sonríe porque a Dios le encanta la sinceridad. Hay algo antes de continuar la lectura que debemos explicar. A veces cuando explicamos y nos traemos la persona de Abraham a nuestra mente, decimos, pero que Abraham ya Dios lo había enriquecido, ahora le está pidiendo un hijo al Señor. Es que cuando usted confía en el que es el dueño del oro y la plata, que es su padre, que es su defensor, que es su protector, usted no tiene que tener cuenta en el banco. No. Porque Dios todo lo tiene, su Padre, para dárselo en el momento que usted lo necesita. Nosotros aquí podemos dar por testimonio que nosotros no tenemos millones en banco. No. Pero cuando se nos ofrece una necesidad, ahí está Dios de una vez proveyendo. Toma, mi hijo, resuelve. No tenemos necesidad de andar con riqueza al hombro. Es que están en la mano de Dios, nuestro Padre. Confía en eso. Así es. Y que Abraham se daba cuenta que ninguna riqueza se comparaba a la de un hijo. No. O sea, riquezas terrenales. Porque ya Dios lo había multiplicado en siervos, siervas, ganado, vaca, de todo, tierra también. O sea, Abraham pudo haber sido un rey si él hubiese querido. Pero por respeto a Dios mantuvo su alejamiento de esos pensamientos, de esa soberbia. No, y que el llamado de Dios hacia Abraham no fue para postular los reyes. No. Y Abraham siguió todas las instrucciones de Dios. Así es. Entonces el Señor vio el corazón, vio a Abraham y miren cómo Dios le respondió. Dice, entonces el Señor le dijo, no te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, oigan bien esto, y lo sacó fuera y le dijo, wow, qué hermoso es usted poder tener esa confianza de que Dios te tome por la espalda y te diga, ven, mira, qué hermoso es eso. Usted quiere esta comunión con Dios, sea sincero con Dios. Amén, así es. ¿Usted quiere que Dios haga lo mismo con usted? Sea sincero con Dios. Exactamente. ¿Usted quiere que no le falte nada? Sea sincero con Dios. Que Dios está al tanto de nuestra necesidad. Esa es la promesa. Que nos va a sustentar por toda la eternidad. Es Dios. No somos nosotros los que tenemos almacenado nada, no, Dios es que tiene provisiones hechas para todos nosotros. Cuando Dios sacó a Abraham afuera,
Le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas. Si la puedes contar, o sea, mira las estrellas y cuéntala, a ver si tú la puedes contar. A ver cuántas hay. Y agregó, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia. Abraham le creyó. Amén. Sabía que Dios le iba a dar un hijo. Y Dios le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en herencia. Abraham respondió, Señor y Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? También, ahora él le pregunta, Señor, ¿y cómo yo sé que la voy a heredar? El Señor le respondió, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y también una tórtola y un palomino. Aquí está el pacto. Segundo pacto de Dios. ¿Cuál fue el primer pacto? ¿Se acuerdan cuando Dios hizo el primer pacto? Cuando el diluvio, después del diluvio. Después del diluvio, aquí Dios hace el primer pacto, que fue con el arco iris. Ahí no hubo muerte, aunque Dios vio a a Noé, cuando hizo un sacrificio sin que Dios se lo pidiera. Pero ahora aquí Dios sí está pidiendo este sacrificio, sí está haciendo un pacto. Y este pacto es grande, porque aquí hay uno que va a pasar por el medio de lo que son partidos. Y el que va a pasar por el medio de estos sacrificios es el mediador entre Dios y los hombres. Porque cuando antes se hacía un pacto entre dos personas, los animales lo que representaban era que así como el animal moría, el que fallaba en el pacto tenía que morir también igual que los animales, ser cortado. Para esto eran los pactos, para esto eran los sacrificios que se hacían. Ahora, fíjese este pacto que Dios va a hacer aquí. Fuera bueno como darle un poquito de explicación a este hecho de este sacrificio que está hablando aquí. Porque a veces pensamos que Dios nada más se agrada en que se mate un animalito y que el olor de la carne suba. No. El Señor venía a visitarlo a ellos, sí, mediante hicieran el sacrificio. Pero era a leerle la mente a cada uno de ellos. Claro. A ver el sufrimiento que había. Usted se imagina usted mochándole el pecuecito a una paloma, quitándole una vida, un animalito tan bonito, y después estarlo cocinando. Eso se queda en la mente. Yo no lo hago, yo no mato un animalito. Y usted tiene que matar, como dice ahí, como 5 especies para quitarle la vida. Entonces usted no va a tener ese sufrimiento en la mente de que usted tuvo que matar, quitarle la vida a esos animalitos. Entonces el Señor venía a ver cuál era su sentimiento de ellos. Así en cuanto a ese pacto que hicieron, que fue de muerte. Fue animales, pero fue de muerte. Y la palabra de Dios dice que la muerte no debería existir para nadie. No, para nadie. Para seres humanos ni animales. Entonces el Señor venía mediante el sacrificio a ver cómo estaban ellos contritados de corazón al haber hecho este pacto, aunque Dios se lo pidió. Pero usted sabe que el ser humano tiene una debilidad. Yo, aunque me pidan una paloma para alguien que esté enfermo, que lo usan mucho,
Si es de matársela, lo haría, pero me causa mucho sufrimiento. Exacto. Bien, señores, vamos ahora a entrar a este pacto. ¿Saben por qué? Porque este es el pacto que lo abraza a usted, me abraza a mí, y por este pacto fue por el cual Cristo mismo murió. ¿Usted sabía esto? Si usted no lo sabía, hoy usted lo va a conocer. Aquí entramos en la explicación que yo estaba dando. Ahora, ¿a quién se refiere? A que el mismo Cristo dio la vida por usted. Amén. Somos salvos, pero no sufrimos de que Jesús muriera por nosotros sin ser culpable. Yo lo sufro. Exacto. Yo lo sufro. Eso mismo sucedió en el pacto con los animales, que no eran culpables y hubo que hacerlo. Entonces eso se sufre. Ahora vamos a ver la muerte de Cristo. Si usted no sufre la muerte de Cristo, tiene que revisarse. Así Porque es. Cristo murió por usted para salvarlo a usted, sin tener pecado, ninguna deuda. Entonces yo la sufro, que Él tuvo que morir por mí. Amén, así es. Vamos ahora a ver el pacto. Este pacto es el que te abraza a ti y me abraza a mí, porque este pacto fue hecho bajo fe, bajo la creencia. Por esto, a todo aquel que le cree a Dios, hay una palabra que muchas personas confunden, y es la palabra que dice: por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creen que es creerle a Cristo, es creerle a Dios que envió a su Hijo. Porque si le creemos a Dios, creemos en su Hijo Jesucristo. Muchos creen que es creerle a Jesús. No, es creerle a Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando dice para todo el que crea en Él, para el que crea en Dios que lo envió. Porque si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿en quién tú estás creyendo? Es a Dios que le estás creyendo. Porque dice Jesucristo, ¿cómo vemos esto? San Juan 17, vaya a ver el testimonio del mismo Jesucristo que dice: Padre, ellos han creído que tú me has enviado. Amén. Ahora vamos a ver este pacto aquí, que es un pacto eterno que Dios hizo. Le dije que en aquel tiempo el pacto con los animales, en ese sacrificio cuando eran partidos, representaba que el que fallaba el pacto que se hacía así, esa palabra que se hacía ahí, tenía que ser cortado como eran cortados los animales. Así como esos animales inocentes morían, entonces usted, si fallaba ese pacto, tenía que morir igual. Eso simplemente era un recordatorio. El mayor hacía pasar el menor con quien se pactaba por el medio de los animales. Ahora miren aquí, dice: el Señor le respondió: tráeme una becerra de 3 años. Porque Abraham le está pidiendo a Dios que cómo él iba a saber esto. Ahora Dios trata a Abraham como los hombres, como dos hombres están hablando. Dios se apartó de ser Dios y dice: ven, vamos a pactar como hombres entonces. Ven, vamos a pactar como hombres. Vamos a pactar como hombres entonces. Porque me estás pidiendo una prueba, me estás pidiendo algo de cómo tú vas a heredar. Pues ven, ahora vamos a pactar. Vamos a hacer este pacto de que yo te voy a cumplir. Porque el hombre, después del diluvio, comenzó a desconfiar de Dios. Porque Dios es Dios. Dios no tiene por qué llamarnos a cuenta a nosotros para hacer algo, porque Él es Dios. Pero si da su palabra y hace un pacto, no puede echarse, porque entonces va a quedar mal. Y eso se va a regar por todas las naciones y no va a haber temor de Dios.
no va a haber temor a Dios. Entonces por eso Dios aquí pactó como hombre con Moisés, con Abraham. Y oigan bien lo que sigue diciendo. Entonces aquí Dios le dice, ok, tráeme una becerra. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y también una tórtola y un palomino. Abraham trajo esos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre esos cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Al ponerse el sol, cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo, ten por cierto, oigan bien, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 40 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grandes riquezas y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. ¿Qué dice Dios? O sea, todavía le queda más tiempo al amorreo. O sea, el nivel de maldad de ellos todavía no ha llegado al colmo. O sea, no ha llegado al tope para yo entregarle ahora mismo esta tierra. Ese es el pacto que está haciendo. Y Dios le está diciendo, porque Dios conoce el futuro. Dios es el que arma el futuro. Dios es el arquitecto. Él es el que va moviendo las teclas. Dice la palabra, no cae una hoja al suelo sin que Dios lo permita. O sea, Dios es el arquitecto. Él es el que va moviendo las piezas. Dios sabe todo. Él es el Todopoderoso. Amén. Y ahora, miren lo que sigue diciendo. Cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. ¿Quién era que tenía que pasar por los animales? ¿Quién era el que estaba supuesto a pasar por en medio de los animales? Era Abraham. Abraham era el que tenía que pasar por el medio de los animales. Pero ¿quién pasó por el medio de los animales? Dice que se incendió una antorcha de fuego. Pasaba por el centro. Pasaba por el medio de los animales. Miren lo que dice aquí. Cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. O sea, pasó por el medio de los animales. Ahí se confirmó el pacto. ¿Y fue quién? El Hijo de Dios. Ahí pasó el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué pasó? ¿Por qué pasó el Hijo de Dios? Porque este pacto fue entre Dios y Abraham. Si uno de ellos fallaba a este pacto, ¿a quién Dios le iba a cobrar? Al que fallara. Amén. Cada vez que tú fallas, el que pagaba por ti era Jesucristo. Aquí Jesucristo se hizo fiador de Abraham. Si Abraham fallaba, la muerte recaía en Jesús. Por eso es que de ahí en adelante decían que todos los sacrificios eran sombra del verdadero sacrificio que había de venir, que era Cristo Jesús.
Amén, así es. O sea, Dios le dijo a Abraham, si tú me fallas, Abraham, el que va a morir es mi hijo. Si tú me fallas, Abraham, el que va a morir es mi hijo, porque con él he pactado contigo, de que te voy a dar la tierra y que tus descendientes serán grandes. Si tú me fallas, el que va a morir es mi hijo. Vean cómo sigue diciendo. En aquel día el Señor concertó un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rafeitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Lo dejamos ahí en el capítulo 16, ya para entrar entonces al tema de Agar y su hijo Ismael. Ahora, ¿usted se da cuenta por qué es que Cristo paga por nosotros? ¿O pagó? Pero su sangre sigue teniendo hasta el día de hoy tanto valor en la cruz, porque si tú te arrepientes hoy en día de tus pecados, esos pecados son limpios por aquel que murió por nosotros. Porque Él fue, el Hijo de Dios fue quien pasó por el medio de esos animales, para que el día que tú falles, eso carga sobre Jesucristo. Pero hoy en día, si ya tú no te arrepientes, si tú no te arrepientes de haber fallado, de haber andado caminando como andamos en el mundo, entonces nosotros tendremos que pagar nuestra propia culpa ante Dios. Porque Abraham muchas veces dudó. Abraham dudó. Pero hubo un pacto que alguien que lo estaba protegiendo, que era el Hijo de Dios. Asimismo, nosotros hoy en día, aunque fallemos, si nos arrepentimos, Cristo vela por nosotros. Por eso dice, solo tenemos un solo Dios y un solo mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha explicado su palabra en esta mañana. Hemos aprendido más, que ese debe ser nuestro interés, nuestro objetivo, aprender cada día algo más del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Será hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Vamos a despedirnos en oración. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha explicado su palabra en esta mañana. Hemos aprendido de usted, Señor, que ese es nuestro interés, siempre aprender de usted, cada día más, conocerle más, pidiéndole, Señor, que usted nos ayude a mantenernos en la obediencia, Padre Santo, haciendo lo que usted nos ha demandado, lo que usted ha puesto en nuestra mano. Estamos aquí, Señor, en el programa que usted ha querido que lo llevemos a cabo, Señor, y entendemos que debemos hacerlo. Ese es nuestro interés, ese ha sido nuestro esfuerzo. Ponemos la audiencia en su mano, su familia de cada uno. Nos ponemos nosotros también en su mano. Mire, Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, todos sus familiares que todavía no han venido a su pie, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi esposa, mis hijos, nuestros familiares, Señor, que no le conocen, lo de la fe, Señor, para que ellos puedan mantenerse en el camino.
Mire, Señor, la iglesia a nivel mundial, los dirigentes, los hermanos, la familia de cada hermano, Señor, que usted nos ayude a ser una luz encendida para nuestra familia y para todas las personas que nos rodean, Padre. En su mano nos ponemos, perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Padre. Quédese con nosotros, Padre, en lo que resta de este día. Ayúdenos a caminar de la misma manera que usted caminó, Señor. Dirija nuestras acciones, nuestro pensamiento, todo, Señor, para nosotros poder vivir una vida agradable ante su presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Saludo para Miguelito Rodríguez Sport, que está por ahí, la familia. Dios me le bendiga, Dios le guarde, y también para todos ustedes que están a nivel mundial escuchando y viendo este programa. Recuerde que este programa los pasamos a YouTube, donde usted puede volver a verlo las veces que usted quiera. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye bye.